imágenes en el dominio del espacio. Solo para que más o menos tengan una idea, así como han visto ustedes que en algunos de sus cursos anteriores de ese procesamiento digital de señales, había el trabajo en dos dominios, ¿no? Uno era en el dominio del tiempo, ¿de acuerdo? Y otro era en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Entonces, a efectos de simplificar algunas operaciones, sobre todo, por ejemplo, la convolución, se pasaba pues de un dominio al otro, ¿no? Y ahí hacían unas operaciones y después podía regresar al dominio del tiempo, ¿sí? Bien, aquí más o menos sucede lo mismo. Hablamos del dominio del espacio y dominio de Fourier, ¿ya? A lo que se conoce como un dominio de la imagen, ¿ya? Pero nosotros vamos a empezar por el dominio más sencillo, que es el dominio en el espacio. Y el dominio en el espacio tiene varias categorías, por decirlo de alguna manera, que se explotan para poder mejorar las características de una imagen. Dentro de ellos tenemos a los histogramas, ¿no? Como vamos a ver, es un procedimiento no complicado, sencillo de entender. Entonces, lo que voy a explicar ahora son los histogramas. ¿Qué podemos hablar de los histogramas? En realidad, los histogramas son una representación gráfica del nivel de los píxeles que existen en una imagen. En estas primeras sesiones vamos a trabajar con imágenes en escala de grises en particular, ¿sí? Aunque, como vamos a ver después, cuando se trabajen a colores, representa lo mismo, solo que es multiplicado 3 veces, ¿no? Porque los colores se dividen dependiendo del campo, dependiendo del modelo, se dividen en 3. Entonces, como que si le aplicáramos 3 veces lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces, a efecto de lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar en imágenes en escala de grises o de blanco y negro, como le denominaríamos en forma normal. ¿Sí? Entonces, también habíamos hablado algo ya acerca de cómo es que se representa una imagen, ¿no? Una imagen se representa a través de una matriz, ¿no? Una matriz de píxeles, y a efectos de representar esos píxeles en niveles de grises, se había considerado hasta 256 niveles, ¿no? De 0 a 255. ¿Por qué? Porque cada uno de estos se codificaban en binario. Ustedes saben, un byte tiene 8 bits, ¿sí? 2 elevado a la 8 es 255, ¿no? Entonces, o mejor dicho, 2 elevado a 8 son 256 valores, desde el 0, incluyéndolo, hasta 255. Y se había, de alguna manera, contemplado o acordado que el 0 representa el más negro de todos los negros y el 255 representa el más blanco de todos los blancos, ¿no? En un extremo está el negro y en otro extremo está el blanco, ¿no? Lo que me permite obtener en todo ese rango grises, ¿no? Desde, obviamente, desde el más oscuro hasta el más claro. ¿Qué cosa es entonces un histograma? Como les he mencionado, es una representación tabular, pues, o de ejes. Vamos a denominarlo para que sea más fácilmente entendible, X y Y, en donde en el eje X van a estar los 256 niveles de gris que existen, o sea, del 0 al 255, ¿sí? Y en el eje Y va a estar la cantidad de esos píxeles que están en cada uno de estos niveles. Quiere decir, y ojo, considerando que el 0 es el más negro y el 255 es el más blanco. Significa eso que, por ejemplo, vamos a sacar así a grosso modo que el negro más negro de esta imagen tiene más o menos unos 480 de esos píxeles aquí, ¿no? Recuerden que cada píxel es un cuadradito, ¿no? Si esta imagen es de 512 por 512, entonces 512 columnas, 512 filas. Ahí el cuadradito ese, el primerito, el más negro de todos los negros, hay más o menos, si hago una visualización, pues hará unos 480, por decirlo, 480 de esos píxeles hay en esta imagen. Y yéndonos al lado extremo, los blancos totales, casi no hay ninguno, ¿no? Podríamos decir que de repente por aquí debe estar alguno de ellos, ¿no? Los 2 o 3 o 10 que existan, aquí deberían estar. Por lo demás, ahí pueden ver ustedes, de acuerdo a la figura misma,
que hay más píxeles negros o tendiendo al negro que blancos. ¿Sí? Hay más oscuros que claros. ¿No es cierto? Por eso es que se está mostrando el histograma. Como ven ustedes, tiene una tendencia de más elementos oscuros que blancos por el histograma, ¿no? Y se dan cuenta acá como esta ¿cómo se llama? La curva pronunciada al lado izquierdo me está dando a entender que esta imagen tiene más píxeles oscuros que píxeles blancos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se crea un histograma? Vamos a ver un ejemplo sencillito para que se entienda, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una imagen de 4 por 6 píxeles, 4 por 6 píxeles. Siempre la denominación formal que se debe establecer cuando se habla de una imagen, de la resolución de una imagen, es Y por X. ¿De acuerdo? Y por X. Por eso 4 por 6 píxeles. Y vamos a colocar no 256 niveles de gris, solamente 12. ¿De acuerdo? Que son estos de aquí. Estos son los niveles de gris que estamos contemplando para poder clasificar. Imagínense que es una imagen cualquiera. Imagínense que sea una imagen. No tiene forma para a simple vista, pero para nosotros es una imagen. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a clasificar en este margen a todos los niveles de gris de los píxeles que hay. Y empezaremos por los más claros, ¿no? Que vendrían a ser estos de aquí. ¿Sí? Simplemente para mostrar estos de aquí y nos vamos a pasar a nuestra escala, ¿no? Que para nosotros, así a simple vista, simplemente para poder hacer el procedimiento, de repente debe ser esta escala de gris. Por lo tanto, esos 3 pertenecerían a ese nivel de gris. Luego hacemos lo mismo con los siguientes. Bueno, de acuerdo a mi clasificación, deberían ser estos. ¿De acuerdo? Los siguientes vendrían a ser esos 5. Los siguientes vendrían a ser estos 7 más o menos, y los últimos vendrían a ser esos 5, 6. Ahí tenemos un histograma, ¿correcto? Un histograma en el que están todos los píxeles de acá adecuadamente catalogados bajo esta escala y su nivel, ¿no? Y cuántos hay de ellos, ¿no? Lo que nos faltaría finalmente es, bueno, determinar los ejes que sería cada uno de ellos y la cantidad, ¿no? Podríamos en este momento decir que para el nivel 2, o sea, para el píxel de nivel 2 tiene 3 elementos, para el píxel de nivel 4 también tiene 3 elementos, para el nivel 6 tiene 5 elementos y así sucesivamente, ¿no? Noten que aquí en este diagrama los números que están aquí en rojo son el nivel, ¿no? Al cual pertenece, ¿no? Estos son los niveles y aquí están también los niveles y los hemos colocado todos en un eje para que podamos determinar qué niveles presentan más, o sea, están en mayor cantidad que en otros. ¿Sí? Una apreciación global nos permite tener una ¿cómo se llama? Forma más clara de medir el panorama. Esto es lo que hemos visto hace un momento, ¿sí? La imagen con su histograma. ¿Qué pasa si nosotros hacemos algunas modificaciones? Fíjense, si hacemos tender a que de alguna forma el histograma tienda hacia la izquierda, entonces fíjense que la imagen se ha vuelto más oscura, ¿cierto? Si hago que este sea más hacia la derecha, entonces la imagen va a ser más clara. ¿Sí? Un punto medio sería pues que el histograma esté más o menos ubicado en el centro, ¿no? Que tendría un nivel, mejor dicho, una representación más o menos acorde a lo que debiera ser, ¿no? Si nosotros vemos estas 3 imágenes, entonces podemos sacar conclusiones bastante más claras, ¿no? En donde tenemos aquí el histograma original. ¿Y qué pasa cuando se hace que ese histograma de alguna manera se lo trate de desplazar hacia la izquierda, se lo ubique en el mismo centro y se lo trate de desplazar hacia la derecha, ¿no? Cómo van cambiando sus tonalidades y su contraste sobre todo. Ahora,
El hecho de que yo busque más o menos que la imagen esté en el centro, no significa que sea la misma que está acá, ¿cierto? Eso no quita el hecho, no lo voy a ubicar al histograma en el centro, ya. ¿Significa que este es igual a esto? No, la imagen original de por sí es diferente a las modificaciones que se hayan hecho. ¿De acuerdo? ¿Cómo se elabora un histograma ya con el software? Con el software. Es bastante sencillo, ¿no? Porque recordarán al fin y al cabo, o sea, ustedes en algún momento han hecho un lenguaje de programación, trabajo con matrices, ¿no? ¿Cómo voy, cómo se llama, accediendo a cada elemento de la matriz? Pues sencillo, ¿no? Para cada fila voy yendo elemento columna a columna, ¿no? O sea, por eso se acuerdan que sea el i, j, ¿no? Hago un for interno que me represente o que vaya pasando por cada una de las columnas y después salgo a la fila. Una vez que se acaba la columna, salgo a la fila, ¿no? ¿De acuerdo? Eso lo hemos hecho en cualquier ¿cómo se llama? Matriz en algún lenguaje de programación. Pero de por medio tengo que añadirle un contadorcito, ¿no? De tal manera que cuando ubique el valor del píxel lo vaya sumando, ¿no? Según sea el nivel del píxel que esté involucrado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen el pseudocódigo. Sencillo, hay que leer la imagen, hay que inicializar todos los 256 elementos, del 0 al 255 tengo que colocarlos en 0. Luego inicio el bucle externo, cada fila de la imagen, y voy accediendo por cada uno de los píxeles, ¿no? Por eso tengo que generarse acá doble bucle, ¿no es cierto? Y finalmente, una vez que ya se termina con todos los elementos de la matriz, se finaliza el bucle externo y se visualiza el histograma. Aquí tienen en Python ese procedimiento, es un procedimiento bastante sencillo, correcto, pero como vamos a ver más adelante, todavía lo podemos hacer más sencillo utilizando librerías. Aquí estoy haciendo prácticamente la programación con Python así, pura y dura, como si agarráramos un martillo y un cincel y me pusieras a chambear, ¿no? Pero esto se puede simplificar, como vamos a ver más adelante. Pero es bueno que estas primeras partes vean qué se puede hacer y ya después vamos a optar por un camino más sencillo, ¿eh? No vamos a meternos tanto a la programación. Sabemos cómo funciona ya Python, pero no vamos a meternos mucho a la programación. Vamos a empezar a utilizar librerías para que nuestro trabajo se simplifique. Pero esta primera parte, dense cuenta desde dónde se inicia. Si yo quisiera, me metería aquí. Pero vamos a tratar de simplificar los procedimientos que vamos a hacer, porque en realidad es harto código si pretendo hacer así procedimientos ya muy específicos. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo estoy haciendo este programa. Cargo las librerías que necesito, clásicas, ya de cajón, que casi nunca deben faltar. CB2, imágenes. Ya hemos hablado de OpenCV, ¿no es cierto? NumPy, matrices. Matplotlib, gráficos. ¿De acuerdo? Entonces, primero cargo la imagen. Esto hemos hecho la clase pasada. ¿Sí? Estoy cargando la imagen. Ojo, estoy cargando la imagen, ¿eh? No la estoy mostrando. No sé cómo, algunos están confundiendo eso, ¿no? Estoy cargando la imagen ahora. Todavía no la he mostrado. Porque con otra instrucción es la que se muestra cómo se llama la imagen, ¿no? Ya, aquí estoy inicializando el histograma, lo estoy colocando en 0, bajo esta forma, o sea, estoy generando los 256, ¿cómo se llama? Niveles, y lo estoy inicializando en 0. Y luego voy haciendo el recorrido de cada píxel por la imagen, ¿no? Mis dos for, ¿no? Mi loop, para lo que significa las filas con las columnas, ¿no? Y utilizando mi contadorcito, para que vaya almacenando. Lo de acá, gráfico. Nada más, colocarle un tamaño para que esté adecuadamente en la pantalla. Utilizo en este caso, ¿cómo se llama? Para que se presenten las barritas como diagramas, ¿cómo se llama? Del histograma. Utilizo la función var y le doy los rangos. Le coloco un título, le coloco a la etiqueta X una leyenda, a la etiqueta Y, que le digo que me ponga una grillita de referencia y finalmente estoy diciendo que me muestre el gráfico. Eso es un histograma. ¿Ya? El resultado, allí tiene. ¿Sí? El mismo programa que hemos visto anteriormente, ¿no? Pero obviamente esta es de otra imagen, ¿no? Ya recuerdo cuál es la imagen que está aquí contemplada, ¿no? ¿Y qué podemos evaluar acá? ¿No? Fíjense, de 0 a 255, ¿no? Los 255 niveles de gris. ¿No es cierto? Y acá la cantidad de píxeles, ¿no?
que podemos evaluar de esta imagen, de este histograma, que de 0 a aproximadamente 70, entendiéndose que es negros absolutos, no hay en esta imagen. En esta, ¿cuál será? No las he mostrado. No es la primerita esa es de ellos, no, es otra. Simplemente he colocado en el programa cualquier imagen, fíjense. Esto de acá, ¿no? Antes que me olvide, para que en la práctica de hoy, ustedes van a colocar imágenes suyas, pero no me coloquen imágenes muy pesadas. O sea, si van a poner una imagen de 10 megas, mucha ya pues, una imagen que está hasta bastante ya bien trabajada, ¿no? Pongan imágenes de poco peso para que vean el efecto de lo que se produce a todo lo que van a hacer, ¿ya? Bien, ¿qué podemos decir acá? Que los niveles negros no hay, ¿no? Así como los niveles blancos tampoco hay, ¿no? Correcto, de esta imagen. Podemos decir que el píxel número más o menos que estaría en el 70, 75, es el que más hay, ¿no? ¿Cuántos hay de esto? Uy, más o menos unos, sí, estamos hablando de unos 11.000 píxeles de eso, ¿no? Y junto a él hay otro más, ¿no? Pero después decae notablemente, ¿no? Y acá también hay el píxel más o menos 120, 110 o 115, es el que hay menos dentro de este rango, ¿no? Entonces, sepamos entender la naturaleza del histograma. ¿De acuerdo? Ahora, un histograma nos muestra una figura así tal cual, o sea, sus niveles de grises, de píxeles en niveles de grises, según sea la cantidad que haya de ellos. Pero yo puedo manipular esas cantidades, inclusive cambiarlas de lugar, a fin de mejorar la imagen, mejorar el contraste de la imagen. Ese es el nombre, mejorar el contraste de una imagen. Y a eso se denomina ecualización. ¿Ya? ¿Para qué me sirve? Me sirve para varias cosas, dependiendo de lo que yo quiera. Fíjense, aquí tenemos una llanta, ¿sí? Este es su histograma. Si yo modifico adecuadamente su histograma, puedo sacar datos de esta llanta, ¿no? Por ejemplo, el nivel de desgaste que tiene esta llanta. ¿De acuerdo? Puedo de repente determinar si es que la llanta se está desgastando toda regularmente, y si no, me permite sacar conclusiones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo veo que hay una parte de mayor desgaste? Significa que este chofer frena mucho. O sea, frena, de repente no tiene cuidado de ir con una velocidad más o menos, tratando que es un camión, ¿no? Con una velocidad más o menos adecuada. A veces acelera, frena mucho, se va volando. Partes de la llanta se va teniendo más desgaste que otros. Fácil. Y eso es una forma de cómo se llama, evaluar a los choferes, ¿sabes? De las empresas grandes. Así hacen. Lo dice que no, que yo voy despacito, que yo voy despacito. Ustedes hacen un análisis de las llantas y pueden ver cómo se están desgastando ellas, ¿no? ¿Qué significa? Algo está pasando, algo está mal. Les dirán, no, que una vez, sí, pero si este mismo está pasando, como el mismo camión está sucediendo lo mismo, vuelta, ¿no? Entonces, depende de lo que uno quiera obtener. No es que yo lo mire más clarito, más bonito, no. ¿Qué datos quiero sacar de esta imagen? Eso es importante. ¿De acuerdo? Entonces yo, modificando adecuadamente el histograma de esta llanta, a esta manera, fíjense, y eso a través de ecualizaciones que vamos a ver ahora, puedo determinar características del objeto que quiera, dependiendo de lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Vamos a ecualizar a un histograma, y para ello, para poder entender el proceso de ecualización, vamos a utilizar la misma imagen, ¿no? Esta imagen que la habíamos obtenido antes. ¿De acuerdo? Nuestra imagen de 4×6 píxeles, y esto era su histograma original. Vamos a hablar del histograma acumulado, que representa proyectar todos los niveles de los píxeles uno tras otro. ¿De acuerdo? Uno tras otro.
Entonces, esos son los 5 niveles de gris que están presentes en mi histograma, ¿ya? Y que los he trasladado de esa manera para generar un diagrama de escalera de ese histograma acumulado. No tiene nada que ver con el ADE, más bien un diagrama en escalera, nada más, ¿no? Por la forma. ¿Sí? Aquí, ¿qué podemos darnos cuenta? ¿No? Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, hay píxeles que tienen más cantidad que otros, y no solamente eso, ¿no? Sino que unos están más juntos que otros, ¿no? Estos están prácticamente, mejor dicho, son adyacentes, en cambio acá tienen 2 separaciones, acá tiene 1. Son características de la imagen que tenemos que evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, hay 2 características que hay que evaluar en una imagen a través de un histograma: la cantidad y la separación que hay entre ellos. ¿Ya? Entonces, ¿pero cuál sería el ideal? Un histograma ideal sería que estén presentes todos los elementos y todos en el mismo número. Ese es lo ideal. ¿Sí? Por ende, el diagrama de escalera de un histograma ideal sería este. ¿Pero qué tenemos nosotros? Entonces, el rojo es el histograma ideal, el azul es el histograma real, ¿no? ¿Diferencias entre ellos? Sí, las podemos marcar. Ahí tienen. ¿Cuántos circulitos azules se han tenido que trazar para poder determinar la diferencia que hay entre el histograma ideal y el real? 27. Entonces podemos decir que hay 27 errores respecto del ideal. Entonces, el objetivo es desplazar la imagen, mejor dicho, el histograma real, tratando de acercarlo lo más que se pueda al histograma ideal. Y si hacemos eso, fíjense, lo trasladamos acá. ¿Se han dado cuenta, no? Este es el primer nivel que está en esta posición, lo desplazamos. Y ese desplazamiento, ¿en qué mejora? Que hay 2 coincidencias y una que no. ¿Sí? Si este desplazamos, también, ¿no? 2 coincidencias, pero este no. Este de acá, 3 coincidencias, ¿no? Este y este, pero estos no. Y así sucesivamente, ¿no? Acá tendría 4 coincidencias y 3 no. Y este no. Todos los hemos mandado hacia la izquierda, ¿no? Este lo tenemos que mandar mejor hacia la derecha, ¿no? Para que sea 4 coincidencias y 2 no. Entonces hemos generado se va a generar un nuevo, ¿cómo se llama? Histograma, mejor dicho, diagrama de escalera, ¿no? Y con eso va a permitir que nosotros reduzcamos de 27 a 15 los errores. ¿Ya? Bueno, esto ya 1 por 1, ¿no? O sea, acá ya estoy sacando todos los errores 1 por 1. Primero, cuando se movió 1, se redujo a 26, luego se va reduciendo a 23, luego se va reduciendo a 20, luego se va reduciendo a 17, luego a 15, que ya sería como el proceso finalizado, que este sería nuestro histograma final. ¿De acuerdo? Solo para comparar, aquí está marcado con verde los errores que han quedado sí o sí. El azul es el histograma original con el que vino, y el verde ya es el final, ¿no? Que es el que más se ha acomodado. ¿Sí? Ahora, una vez que ya tenemos este histograma, hay que regresarlo a las barras para poder graficar el nuevo histograma. Eso lo regresamos a las barras y ahora sí podemos comparar el antes y el después. Este es el antes, este es el histograma inicial y este es el histograma final. Si ustedes pueden darse cuenta, lo que hemos conseguido por lo menos con este desplazamiento es que estén más regularmente separados, ¿ya? Y ha habido algunos que se han desplazado del nivel,
Fíjense que acá estaba en nivel 2, por decirlo de alguna manera, empezando desde la izquierda. Aquí ya está en el nivel 1. Y así este otro también se ha ido desplazando, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo se muestra en una figura? Bueno, es el antes y el después. Acá simplemente es colocar los valores de los píxeles, pero acá tenemos ya un efecto claramente en una figura ya real. ¿Ya? Aquí tienen una imagen sin hacer la ecualización del histograma. Acá tiene una imagen después de haber hecho la ecualización del histograma. ¿De acuerdo? Es notoria, ¿no?, la diferencia. ¿Y cómo se ha modificado su histograma? Este es el histograma original y este es el histograma que corregí, con ecualización, mejor dicho. Como se han podido dar cuenta, el método anterior solamente hemos desplazado, ¿no? Hemos movido las barras de un lado hacia el otro. Pero se puede hacer un ajuste adicional, ¿no? Cuando hemos movido aquí este nivel de gris hacia la izquierda, entonces nos ha sobrado ¿cómo se llama? Uno de los cuadraditos, ¿no? Uno de los píxeles, ¿no? Entonces, ese píxel lo podemos eliminar, ¿no? O sea, solamente ajustar los píxeles donde, o sea, que coincidan completamente con ¿cómo se llama? El diagrama de la escalera ideal. Y aquellos píxeles que no cuadraban, los sacaba. ¿Y eso qué va a provocar? Que finalmente tengamos un histograma ideal. Finalmente vamos a tener un histograma ideal, ¿no? Entonces el procedimiento ya no lo voy a analizar acá, simplemente está en decir que ahora vamos a no solamente a despletar, sino también cortar lo que sobraba, ¿ya? Y lo que se va a generar es un histograma, fíjense, así ya, ideal. ¿De acuerdo? Acá tienen antes y después, ¿sí? Este es el primerito y este es con corte y desplazamiento, mejor dicho, con desplazamiento y corte. Aquí tienen el histograma antes del corte y desplazamiento, acá tienen el histograma después de desplazamiento, donde ustedes pueden ver que ya está todo parejito, ¿no? Ahora veamos el método 1 y el método 2, ¿no? ¿Cuál de ellos es mejor? Esto es subjetivo, ¿no? Porque si yo quiero, usualmente el ser humano piensa, no, ¿cuál de los dos lo miro mejor, no? Pero recuerdan lo que les digo, ¿no? Depende de lo que ustedes quieran buscar en las imágenes, ¿no? Acá me pareciese que de repente está más clarito, ¿no? Pero pueden darse cuenta acá pues, cómo hay estas diferencias entre un nivel y el otro. Si se dan cuenta ahí hay como un serrucho, ¿no? ¿Sí? Aquí no. O por lo menos es menor, ¿no? Depende de lo que quiero yo. Pueden darse cuenta que probablemente los niveles de blanco, que si yo quiero detectar los agujeros, puedo detectarlo más fácilmente aquí que aquí, o al revés, ¿no? Depende de lo que yo quiera. Los métodos están allí, hay que buscar cuál es el que más se acomoda a lo que yo deseo. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver cómo es que esto se presenta en nuestra práctica del día de hoy. ¿Sí? Yo creo que está sencillo, ¿no? Que haber entendido el histograma. Entonces, la práctica del día de hoy son, obviamente, los histogramas. Bueno, ya les he explicado las características, ahí tienen para leer más bien dónde se usa. Y está dividido en dos partes, ¿no? Histogramas y ecualizaciones. ¿De acuerdo? El histograma, aquí está en la parte 471, puede hacerse de tres maneras. La primera que hemos hecho es un histograma ¿cómo se llama? Hecho por programa. ¿Sí?
la hora habitual. No, no No parece. hay nada. Porque le envía al delegado y que lo comparta por el pues. Pero no hay delegado también. Ah, pero el compañero que le toca ayer debe terminar que nos pasa. A ver, aquí. Ingeniero, ¿puedo ir al baño, por favor? Sí. Ok, gracias. Ya está ahí guías de laboratorio fase 1, ya está la.